salud, cultura, turismo y todo lo valioso de nuestra región en un espacio donde juntos hacemos la diferencia. Bienvenidos a este capítulo. Póngase cómodo. Ya iniciamos. Bienvenidos a este capítulo. En esta ocasión tenemos como invitada a una persona que nos estará compartiendo una experiencia interesante que llenará de positivismo y de muchas esperanzas a quienes nos están escuchando en este instante. Tenemos como invitada a la licenciada Marta Ríos Ubide. La licenciada nos compartirá parte de su vivencia, experiencias y esas cosas interesantes que usted no se mueva de la atención, porque nos estará explicando y estará compartiendo esas cosas que de seguro le traerán cosas importantes a su vida. Licenciada, bienvenida. Muchas gracias, Rogelio. Un placer estar con ustedes en el día de hoy. Primeramente, pues agradecer por el espacio. La verdad es que es la primera vez que participo de un podcast, pero ya hace rato estaba, como quien dice, planteándome la idea de iniciar uno, participar en alguno, y bueno, salió la oportunidad, así que solo agradecer por precisamente darme esa apertura en este espacio que ya, por lo que me has mencionado, aproximadamente 4 años, si no me equivoco, y de verdad que es algo de admirar lograr mantener una iniciativa por ese periodo de tiempo y continuarla. Así que también para felicitarles por Muchas la misma. gracias, y es parte de un proceso que nuestro público así lo amerita, lo merece. Son 4 años, cumplimos casi 5 ahora a mediados del mes de octubre. Y la razón principal por la cual estamos aquí es porque necesitábamos contar esas historias de inspiración, y que todo nace durante la época de la cuarentena que tuvimos a nivel mundial, y decidimos que muchas de las historias buenas se estaban quedando y que necesitábamos inspirar a otros, pero que no fueran nuestras palabras, fueran las palabras de las personas que han aportado con un granito de arena a la vida, a la sociedad, al mundo. Y eso es lo que nos tiene reunido en la noche de hoy. Y para nosotros también es de grata satisfacción tenerla a usted, licenciada, que la consideramos una invitada de lujo por la experiencia que tiene y muchas cosas que seguro nos compartirá. Cuéntenos, licenciada, un poco de usted. ¿Quién es la licenciada Marta Ríos Ubide? Ok, muchas gracias. Bueno, ya habíamos conversado un poquito antes y la verdad es que esa pregunta me hizo reflexionar porque, digamos, llevo unos 2 años directamente trabajando en lo que es mi desarrollo personal, y es una pregunta que uno siempre se hace, precisamente como para reflexionar, para un proceso de introspección. ¿Quién soy yo en realidad? Y como te decía, en la tarde, siento que pues Marta es una persona que está buscando transformar o impactar positivamente en cualquier entorno, porque tengo que dejar claro que hace poco, bueno, hace unos meses en realidad, descubrí o me dijeron la palabra multipasiones, y creo que voy alineada con eso, porque me gustan muchas cosas y a veces eso puede ser un problema. Entonces, pues bueno, a nivel profesional, estoy enfocada o me especializo en lo que es política internacional, en relaciones internacionales, pero también me he estado desarrollando en el área de liderazgo, de motivación, lo que es negociación y demás. Es un área que me interesa mucho, incluso hace un año aproximadamente inicié una investigación alineada con esos temas. Así que pues diría que soy una persona que le gustan muchas cosas, me encanta estudiar, me encanta transmitir conocimiento. Anteriormente mencionaba que precisamente hace 2 años empecé a trabajar en mi desarrollo personal, y es el año pasado aproximadamente cuando empiezo a detectar
porque es importante tener un propósito en la vida, no solamente enfocarnos, digamos, en conseguir un buen carro y demás, sino tener eso que es lo que nos hace mantener una chispa por la vida. Y ahí es cuando me voy dando cuenta que en realidad ya estoy un poquito en lo que viene siendo mi propósito, que no lo sabía, pero al analizarlo, hacer este proceso de introspección, me di cuenta que transmitir conocimientos es algo que me apasiona, y transmitir conocimientos para transformar la vida de otras personas o los entornos, o llámese comunidad, llámese estudiantes, lo que sea, siento que eso es lo que es mi propósito. Entonces diría que esa soy yo. Wow, de verdad que voy a tomar dos segmentos de la explicación que nos has dado, más bien de ese perfil profesional y que siempre he mencionado y hemos mencionado en otros episodios anteriores, y es la multipasión o el multipropósito, pero la razón por la cual nosotros estamos en esta vida, el propósito. Porque muchas veces, como lo mencionas, pensamos que si conseguimos nuestro primer título universitario, estamos realizados y luego de eso buscamos el mejor trabajo y luego de eso queremos el buen carro y la buena casa y decimos, yo mejoraré y estaré completo o completa cuando me case. Y logras eso y sigues sintiendo un vacío. Entonces nos preguntamos, bueno, pero aquí sucede algo, o sea, ¿qué está pasando? Pero como lo mencionas, reconocernos a nosotros mismos, trabajar en nosotros, creo que es una de las cosas más difíciles. Es más, yo diría, licenciada, que se le puede denominar, perdón, como una ciencia y que está muy de moda después de todo el evento que vivimos en el 2020 con la pandemia del COVID-19. Nos pudimos palpar que no estábamos preparados para enfrentarnos a nosotros mismos, no a la sociedad, sino a nosotros mismos. Y sobre esto me gustaría que nos comentara un poco más qué es el propósito de una persona, o porque muchas veces lo mencionamos, o sea, y no sabemos qué es. Y lo vemos plasmado en los chicos que están saliendo de secundaria y le dicen, bueno, pero ¿qué vas a estudiar? Y la respuesta, la verdad no sé qué voy a estudiar. Si esa es la etapa más hermosa de la vida, o sea, donde estás joven y tienes un futuro, pero también un mundo entero por construir, no por descubrir, sino también por construir. Entonces, ¿de qué se trata tener un propósito en la vida? ¿Cuál sería su punto de vista a esta expresión? Tener un propósito. ¿Qué es esto, licenciada? Bueno, desde mi punto de vista, porque no nos vamos a ir a la parte conceptual, pero desde mi punto de vista yo siento que es eso precisamente, como mencioné, eso que nos hace mantener la chispa en la vida, querer seguir adelante, como dije, no por lo material, sino por quizás transformar a las otras personas, no necesariamente pues en ese contexto, pero para mí eso es el propósito, o sea, esa intención que uno hace o una serie de acciones que hace que lo llenan a uno de satisfacción, porque por un lado creces tú a nivel individual, pero también crecen los demás contigo. Entonces, para mí eso sería el propósito. Sería una especie de ganar-ganar, licenciada. Exactamente. Una buena forma de ejemplificarlo sería eso, el ganar-ganar. Sí, porque me puse a analizar cuando nos explicó parte del proceso que usted ha tenido en cuanto a la educación. Y yo siempre he dicho que los seres humanos no nos educamos para nosotros, sino para servir. Creo que debería ser el propósito, más bien la consigna que se debe inculcar. Porque muchas veces nos dicen, no, pues que tienes que prepararte para que tengas no sé, un futuro prometedor. Pero ese futuro no es solo para mí, sino por el entorno. Si eres educador, estás transmitiendo conocimiento. Y me gustó cuando mencionaste el hecho de transmitir conocimiento, de compartir. Y eso es una esencia que pocas personas lo han podido descubrir
o lo han podido perseguir. Y ahí considero que es parte de que muchas veces no sepamos, porque incluso me incluyo, la resolución de situaciones que son sencillas, pero a veces pensamos que es un mar de dificultades. Y es como hay una expresión, y no me dejará mentir, que siempre se utiliza, ver el vaso medio lleno, que al final es una explicación, pero no la podemos comprender. Entonces, eh, considero que es muy importante que sirvamos y podemos alentar a Ok, otros a también a siento que es mejorar. importante aclarar que ¿Consideras no soy que psicóloga, parte así que de hablo muchos de desde los mi problemas experiencia. que actualmente Yo siento, existen y en está las muy personas alineado con lo que me es porque mencionabas de no tienen que un se nos propósito de vida? enseña Porque, a servir. o sería Y que eso es están algo muy mal muy orientadas. característico o algo que veo, Me se gustaría también replica, que nos porque comentara sobre eso. como Si es que estoy en no han contacto podido, ¿por qué no han constante podido descubrir el con jóvenes, propósito o por qué se sienten veo que vacías? muchas Porque, veces como no mencioné, se tiene pueden claro un tener camino a un seguir nivel y profesional desde mi muy alto, experiencia te pero lo puedo hay decir, yo no muchas cosas sabía qué quería estudiar. que la persona siente que Cuando todavía no salí ha del podido colegio, cumplir. pues no tenía una idea clara, estuve barajeando distintas opciones, pero cuando yo era pequeña, no me acuerdo exactamente qué pasó, pero yo vi algo, o era una propaganda, la verdad es que no sé qué era. El tema es que yo dije, oye, pero ¿qué es lo que hay que estudiar para trabajar en la ONU? Y entonces me dijeron de que bueno, que relaciones internacionales, no sé qué, pero acá en Chiriquí, porque soy de la provincia de Chiriquí, yo pensaba que no existía esa carrera, pero en la universidad sí existía la carrera, pero con otro nombre, que era política internacional. De alguna manera, pues yo pienso que la sincronicidad a veces es muy característica. Una de mis profesoras del colegio, que me daba, creo que era historia de las relaciones de Panamá con Estados Unidos, yo le pregunté a ella qué ella había estudiado y ella me dijo relaciones internacionales. Y yo dije, ¿y dónde estudió eso? Y ella me dijo que en la Universidad de Panamá, pero que acá en la Universidad en Chiriquí estaba la carrera. Entonces ahí fue que yo dije, bueno, quizás las relaciones internacionales es lo que debo estudiar. Y me llamó la atención, pues, el plan de la carrera, que en este caso se llama Política Internacional, era, pues, muy llamativo porque va muy alineado a lo que mencioné de las multipasiones. La carrera en particular es multidisciplinaria, entonces había muchas líneas para donde, digamos, ampliar. Entonces, ahí fue cuando empezó esa visión de diversificada, porque pienso, volviendo a la idea inicial, que muchas veces estudiamos cosas por estudiar, porque de repente es lo que me va a dar plata, es lo que pues hay una tradición familiar, o X o Y situación, quizás por el prestigio de una carrera en particular, pero no quiere decir que eso nos va a dar un propósito, ni que nos va a hacer felices. Mucha gente estudia cosas que al final no les gustan y acaban trabajando de algo diferente y son más felices con este trabajo que decidieron o les llevó la vida que quizás con algo que hubiesen trabajado vinculado directamente a lo que estudiaron. Creo que es un tema bastante cultural, la forma en la que está estructurado el sistema educativo como tal y la forma en la que se nos enseña, como mencionaste, a servir, no a crear, por decirlo Y así. me gustaría también eh, saber su opinión, porque creo, licenciada, que de hecho no nos ha inculcado a nosotros, y mucho menos en nuestros países, que son países pequeños, con una tasa muy importante de desigualdades en todos los aspectos, y no entraremos en detalle, obviamente, porque cada país, cada región tiene sus respectivos desafíos, pero creo que se nos olvida algo importante, y es perseguir la felicidad, porque también es subjetiva, ¿no? Y es muy relativo también a la expresión como tal, pero muchos le llaman libertad, otros le llaman sueños, pero la pasión se pierde muchas veces. Y no estoy hablando de la pasión en términos de romance, estoy hablando de la pasión por
por perseguir algo que mueve tu vida y hace que tu mundo empiece a ser diferente. Y por eso que digo esto, por tomando las palabras que mencionaste, cuando un sistema educativo está estructurado, pero que al final pasas muchos años dentro del mismo sistema y luego sientes que tienes vacíos y no eres feliz. Y yo siento, no sé, que debemos perseguir la felicidad. ¿Por qué será que hoy día no se persigue la felicidad? ¿Por qué no será que hoy día no se persigue esa condición de sentirme bien y poder hacer las cosas y que mejoremos a nuestro entorno y también, por ende, a las demás personas? ¿Qué será lo que nos mantiene a veces sumisos? Yo diría porque estamos muy ocupados y apurados. Creo que vivimos con un sentido de urgencia y eso es parte de lo que me tocó trabajar en estos años que te mencioné. He estado enfocándome en mí, porque yo era una persona que estaba, digamos, muy acostumbrada a decir que sí a todo, como quien dice, por quedar bien, por no entrar en conflicto. Pero me di cuenta que eso no me llevaba a esa felicidad, más bien me causaba estrés. Aproximadamente por 5 años estuve con dos trabajos y aparte de eso complementando con otras actividades y no tenía tiempo para nada. Obviamente eso afectó un poco mi equilibrio, diría yo, donde me di cuenta que estaba afectando incluso mi salud mental y empecé a trazar una ruta, porque yo decía, bueno, pero si voy a seguir así, voy a acabar en un estado de depresión. Entonces tengo que hacer algo. Y esto fue como un año después, dije yo, para ver. Sí, aproximadamente. Es que yo digo que, como mencionas, el catalizador de todo esto fue el tema de la pandemia, de estar uno encerrado. En el caso de muchos docentes, la presión de esa adaptación, para mí yo diría que no fue tan difícil, ¿no? Porque siempre he utilizado la tecnología, pero para muchos docentes también la presión de ese cambio de la presencialidad, a ver cómo nos manejamos virtuales, manejar grupos de muchas personas que a la vez estaban pasando por lo mismo que unos, porque todos estábamos encerrados. Entonces pienso que estamos muy apurados, estamos con ese sentido de urgencia a cada rato como si no fuéramos a llegar a tiempo. Lo que no entendemos es que el tiempo es limitado. Entonces, no es que tenemos todo el tiempo del mundo. Hay que aprovechar el tiempo y utilizarlo de verdad de una manera que nos sentamos felices, que seamos felices con otras personas también, porque podemos ser felices nosotros, pero también hay que incluir ahí a nuestros seres queridos, a las personas que nos rodean, a las personas que apreciamos. Entonces pienso que es eso, que estamos muy ocupados, pero creo que el hecho de tener esa ocupación o ese sentido de urgencia en muchas ocasiones, y voy a ser clara, yo hablo desde mi privilegio, porque yo pues no puedo decir que tengo una historia trágica, que pues tuve que superar un reto de vida o muerte o algo así, no. La verdad es que no. Yo hablo desde mi privilegio como una persona que tuvo una familia que hasta cierto punto pues era feliz, que estaba equilibrada, que se me dio educación, educación privada, se me dio tecnología, se me dio algunos hobbies. Entonces yo hablo desde mi privilegio, pero no todo el mundo tiene esas opciones. Entonces pienso que aparte de estar ocupados y apurados, creo que también muchas personas les toca pensar primero en qué es lo que van a comer antes que en ser felices. Pero aquí hay algo interesante que mencionas, y gracias por compartir esa pequeña línea en la cual eh, sé que muchas personas dirán, sí, pero ¿qué hago yo si necesito trabajar no solo para subsistir, sino para lo básico, que es comer? Pero entonces aquí surge, no un interrogante, surge una situación súper interesante, y es que allí es donde vemos muchas veces la importancia
que de conocernos nosotros mismos. Y no hay nada mejor que cuando enfrentamos desafíos de manera sabia. Porque todos tenemos dificultades en esta vida, pero ¿cómo manejamos esa situación? Entonces, creo que ahí es donde surge algo que mencionaste al inicio, y es el hecho de compartir la información, de ser ente replicador, pero ¿qué hago yo con esa información que escucho? Y es ahí donde surgen hoy día, por lo menos la labor que realizas de motivación, que hace que las personas, porque yo no sé, no sé si estaré equivocado, pero yo siempre he dicho que solo no podemos. Y por eso hay una expresión que dice, yo lo puedo todo solo, yo lo hice sola. Siento que no es cierto. Necesitamos a las personas. Por eso somos entes que vivimos en comunidad. Más allá de que si nacimos con algún privilegio, o más allá si nacimos con dificultades, sino es la capacidad de poder construir las cosas con lo que tengo y poder lograr otro objetivo. Pero hay algo clave y quisiera que nos comentara sobre eso. Y es cómo descubrir el potencial que tenemos nosotros en nuestro interior. Porque a veces buscamos las respuestas en los lugares equivocados, como mencioné. Pensamos que la felicidad está en una pareja, que está en los hijos, que está en las cosas materiales. Y no sé si me dejarás mentir, pero muchas veces la respuesta de esas preguntas importantes está dentro de nosotros. Exactamente. Pues justo te iba a mencionar, porque mencionaste algo de conocernos nosotros mismos. Y parte de lo que he estado trabajando y compartiendo en redes es acerca de lo que es el autoconocimiento. Porque siento que eso es algo muy difícil. Siento que conocernos a nosotros mismos eh, es muy complicado. A veces esa ocupación y ese constante, porque también estamos bombardeados de información, eso como que no nos permite tomar ese foco, sentarnos un momento, pensar en estas cosas y analizarnos a nosotros mismos. Entonces sí, definitivamente el autoconocimiento es necesario para poder hacer ese cambio de chip. Me gusta esa analogía siempre, usar el cambio de chip. Pero el autoconocimiento como tal es parte de un concepto que he estado investigando, que he estado analizando, que es el autoliderazgo. Cuando hablamos de autoliderazgo, muchos autores hablan de las 5A del autoliderazgo, otros de las 7A del autoliderazgo, pero básicamente la primera es el autoconocimiento, comprender cuáles son nuestros valores, qué es lo que nosotros deseamos, nuestras perspectivas, las famosas fortalezas, debilidades, cuáles son nuestras creencias, pero todo esto es parte de quién somos nosotros como personas. Entonces, pienso que el autoconocimiento es primordial, porque si no nos conocemos a nosotros mismos, entonces, pues definitivamente no vamos a poder avanzar, porque en realidad no sabemos qué es lo que queremos. Entonces, es muy importante, primeramente, conocernos a nosotros mismos y luego trazar un plan a seguir. Aunque a algunas personas no les gusta la planificación, pero yo soy amante de la planificación y a veces es necesaria. Quizás para algunas personas no tanto, pero al menos en mi caso, desde mi experiencia, ha sido esa, digamos, equilibrio entre lo que es el autoconocimiento y aplicar pues algunas herramientas de las que he aprendido para lograr entonces planificar específicamente qué es lo que quiero conseguir. Y la planificación es una serie de procesos. Y lo menciono porque, sí, lo menciono porque nuevamente tomo alguna de tus palabras y lo traigo a ejemplificar. No podemos andar en la vida y en lo más básico sin una guía, sin una planificación. Por ejemplo, te subes al carro y si no sabes si la aguja de combustible está funcionando de manera correcta, no sabes si tienes que, como decimos en buen panameño, tanquear o me estoy quedando sin combustible, ¿verdad que sí? O no sabemos si el carro se va a quemar, ¿verdad? Entonces así es la vida. O sea, no podemos andar sin rumbo.
Es como que tratemos de navegar por el mar y no tenemos una brújula, ¿va? Estaremos dando vuelta como un remolino ahí mismo. Entonces, es importante la planificación, sí, y así es nuestras vidas, ¿verdad? Sin saber hasta dónde vamos, pues que tengo, tengo 20 años, ¿qué voy a hacer de aquí al 10? O sea, no sé, voy a tener una familia, voy a trabajar en una fundación, voy a especializarme, no lo sé, o sea, es que, y está sucediendo en mucho en la actualidad, que preguntas y bueno, ¿cómo te ves en 5 años? Bueno, la verdad no sé, porque la cosa está dura. No, y lo entendemos, ¿no? No está nada sencillo, hablando en términos de economía, que es otra historia. Pero ahí surge otro elemento que está muy de moda y es que se menciona en las empresas, ya no se habla del jefe, se habla del líder. Y tomando esa expresión, le consulto, ¿qué es el liderazgo? ¿Cuál sería su concepto sobre la expresión liderazgo? Justo el año pasado, cuando, digamos, me enfoqué precisamente en estos temas de autoconocimiento y demás, sale un programa de liderazgo que yo la verdad que estaba esperando hace rato porque se había dejado de hacer, el programa de liderazgo para la transformación del CAF, porque una de mis mentoras de vida, ella participó de una de las versiones de este programa y siempre me había llamado la atención. El tema es que pues aprendí mucho de lo que es el liderazgo, pero una de las cosas que más se me quedaron cuando estuve investigando, cuando estuve preparándome en este tema y ahora que estoy desarrollando pues mi emprendimiento, yo siento que el liderazgo no solamente es guiar a las personas, sino hacerles entender que ellos también pueden ser líderes o pueden crecer como personas. No solamente el líder manda, sino que traza ese camino para los que vienen a su lado, no detrás de él, porque si el líder crece, pues todas las personas del entorno del líder también crecen. Pero el líder no debe enfocarse, diría yo, en crecer solo, sino en hacer crecer a las personas a su alrededor. Yo pienso que ese es el verdadero liderazgo. En algunas escuelas de negocio, licenciada, se menciona mucho en la actualidad la expresión valor social. Es una expresión relativamente nueva para muchos, pero que muchas de técnicas e incluso planes de estas escuelas utilizan de hace muchísimo tiempo esta expresión y en vez de llamar capital humano, llaman capital social, que es una expresión que se basa concretamente a esa capacidad que tenemos nosotros como personas de poder tener, y tomo nuevamente parte de los elementos que hemos conversado, de un ganar-ganar. Es decir, por ejemplo, yo tengo la capacidad de negociar y hago que muchas veces una transacción no solamente sea para mi beneficio, sino para el entorno donde yo estoy. Y de esta manera se benefician otras personas, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy similar a lo que nos estás comentando, porque el líder muchas veces se piensa que es el nombre bonito que se le ha puesto a la expresión jefe, porque la expresión jefe, cuando siempre decíamos, lo relacionábamos con aquella persona tirana, que es el que manda en la empresa, al que todo el mundo le tiene miedo, o en alguna organización, no necesariamente tiene que ser hablando en tipo de empresas a nivel corporativo, podemos ver en grupos, en ONG, siempre tiene que haber una persona que dirija porque pues tiene la capacidad o tiene los méritos que así se le otorgó para poder estar en ese lugar. Pero sin embargo, vemos que en el camino se pierde el verdadero norte. Otra expresión que suena mucho, es que perdiste el norte. Es que no sabes hacia dónde vas. Entonces, pienso que el problema medular de todo está muchas veces en que no reconocemos esos vacíos, esas lagunas que tenemos como persona. Entonces nos vemos en unos años, cuando hemos pasado por diversas etapas en la vida, profesionales, familiares, pero seguimos con esas interrogantes en nosotros mismos. Entonces empezamos a buscar la respuesta en los lugares equivocados. Y muchas veces en vez de darle soluciones, lo que hacemos es crear nuevos conflictos a nuestras vidas. Y eso es parte de que nos comentaba en su momento en un episodio que les invito
a que los escuchen, que tuvimos invitado a una psicóloga que nos estuvo explicando precisamente esos elementos ya a un nivel científico, de por qué muchas veces las personas no logran reconocer parte de sus deficiencias o lo saben y no saben, no tienen la manera de cómo buscar ayuda. Entonces, a diferencia de lo que estamos conversando en la noche de hoy, en el día de hoy, a la hora que usted esté escuchándonos, estamos conversando de un tema que se maneja en la actualidad, que es el liderazgo, la transmisión de conocimientos, y eso es importante. Y siento que la labor que ustedes están realizando es muy valiosa porque en palabras sencillas, obviamente tras ustedes hay toda una preparación, pero en palabras sencillas o en métodos con programas como el que usted te estás ofreciendo, que nos estarás conversando sobre el mismo, buscan la forma de cómo orientar a las personas. O sea, no le están diciendo como cuando dices, cuando vas al médico, mira, te tienes que tomar este medicamento con esta receta. No, no es lo mismo. Ustedes dan herramientas para que la persona vaya construyendo una imagen o una estructura personal que lo lleve a buscar o a poder ver nuevas oportunidades, ¿verdad? Exactamente. Me gusta mucho esa palabra estructura. La verdad es que yo soy una persona muy pragmática. A mí me gusta mucho la estructuración de la información, los diagramas, el orden de las cosas, los paso a paso. A mí me encanta todo eso. Entonces a veces siento que eso es una debilidad que tenemos en muchas ocasiones. Puede considerarse una debilidad, no necesariamente lo es, porque también tenemos que aprender a ser flexibles con nosotros mismos, porque muchas veces cuando queremos hacer esos cambios, queremos avanzar, lamentablemente no tenemos los hábitos para llegar de un punto A un punto B. Entonces eso también hay que trabajarlo. Pero estamos acostumbrados, por ejemplo, cuando se trata de hacer ejercicio, voy a empezar a hacer ejercicio y pues voy a hacer ejercicio todos los días. Pero si no hago ejercicio un día, pues ya me desanimo, dejo de hacerlo automáticamente. Y hablo desde mi experiencia personal porque me pasaba así. Yo empezaba siempre a hacer ejercicio, pero apenas fallaba un día yo decía, ay no, ¿para qué voy a seguir? Qué pereza. Pero empecé a nutrirme de conocimientos, empecé a leer, empecé a entender, porque a veces éramos así con el tema de los hábitos. Y en particular me llamó mucho la atención lo que es el libro este, Hábitos Atómicos, lo que era también los pensamientos de Mel Robbins, y también, creo que era Mel Robbins, sí. Bueno, también unos libros de Harvard Business Review que están enfocados en lo que es inteligencia emocional, es una serie de libros, porque bueno, pues el conocimiento está, hay mucho conocimiento en el mundo y lo tenemos al acceso de nuestras manos, solo necesitas internet y tienes conocimiento en tu mano, pero muchas veces lo que nos debilita, diría yo, o no nos permite aprovecharlo, sería no conocer cómo a veces investigar digamos, descartar lo que no vale la pena de lo que sí vale la pena, porque estamos, como dije anteriormente, bombardeados constantemente de información y en muchas ocasiones información que no nos sirve de nada, porque estamos, como quien dice, scrolleando en TikTok, en Instagram, y estoy muy alineado con otra de las personas que admiro mucho, que estoy siguiendo, Sofía Contreras, que se enfoca precisamente en este tema de el exceso de dopamina que recibimos por el uso constante de la tecnología. Y eso nos hace perder el foco, nos hace no poder construir estos hábitos. Y yo coincido totalmente con esto porque cuando empecé en este proceso de transformar, de querer avanzar a nivel personal, porque muchas veces pensamos que lo profesional es todo, entonces empecé a darme cuenta de que era necesario también tener un poco de flexibilidad. Y eso en especial para nosotras las mujeres es difícil, tener esa flexibilidad porque tenemos la tendencia como a autocastigarnos, a pues decidir que de repente, bueno, si ya no hice esto, no vale la pena seguir, cambio a otra cosa y sigo adelante, ¿no? Pero siento que a veces tenemos esa tendencia a que si no hago esto y esto y esto, pues entonces lo dejamos.
pero tenemos que ser un poco más flexibles porque de verdad que debe existir estructura, pero yo pienso que debe ser una estructura que también sea flexible y nos permita adaptarnos hasta cierto punto, porque tampoco podemos excedernos en flexibilidad y no hacer nada. Entonces, siento que va alineado con eso. Y hablando de alinearse, de una temática o una actividad, o más bien un propósito que tengamos, y es lo que mencionábamos, el tema de saber, eh, no sé si es la palabra indicada, licenciada, digerir o seleccionar la información del montón que tenemos, es lo que a veces hace que perdamos el norte. Sabemos que la información está, mas no sabemos procesarla. Y es aquí donde eh, vienen algunas personas y estamos muy agradecidos que así sea, que es una figura que no existía en los años 80. Bueno, sí existía, solo que tenía otro nombre y era de poco acceso a los mortales, si es la palabra correcta, hablando en términos sencillos, y es la mentoría. Labor que sabemos que usted maneja y conoce y que quisiera que nos hablara un poco sobre el mismo. ¿Qué es la mentoría? ¿Cuál es la diferencia o si existe alguna diferencia entre liderazgo y mentoría? Bueno, ahora que lo pones de esa manera, me parece interesante si hay una diferencia entre mentoría y liderazgo. Yo diría que sí hay una diferencia, pero creo que pueden ser conceptos que se contraponen, o sea, que son muy similares, porque también puede haber, o sea, puede haber una mentoría normal, que usualmente es simplemente una persona que sabe más de un conocimiento y lo comparte con otra persona. Pero hoy en día también tenemos mentorías inversas cuando hablamos que de repente es una persona joven que le transmite conocimiento a una persona mayor, que de repente es conocimiento usualmente de temas de tecnología que la persona no maneja. Pero la mentoría en sí es eso, o sea, ser como un guía en ese proceso de desarrollo personal en este caso. Y es que la verdad es que en la vida todos tenemos mentores, quizás en determinado momento no les llamamos así, pero por ejemplo, en mi caso, para mí mi primera mentora es mi madre, porque si no fuera por ella, la verdad es que quizás hoy en día no sería docente, porque en determinado momento cuando yo acabé mi carrera yo decía, pues bueno, ¿y ahora qué hago? Porque yo lo que quería era trabajar en la ONU, yo nunca me planteé irme como a la parte de Cancillería, carrera diplomática y todo esto. Yo lo que quería era la ONU. Entonces, mi mamá me dijo un día que bueno, porque de repente tan bien aprovechaba lo que era este tema de la docencia superior. Entonces, siento que muchos docentes tienen esta habilidad para ser mentores, porque es ese proceso como de guiar, pero siento que la mentoría como tal también tiene un componente de lo que es, digamos, empatía, de lo que es asertividad, cuando nos comunicamos y demás. Y de eso me di cuenta cuando entré a dar clases como docente, porque yo la verdad era una persona, digamos, bastante realista, quizás demasiado, un poco negativa, pero al ver a los estudiantes, al convertirme, como quien dice, en ese ejemplo a seguir, eso me inspiró, eso me movió algo dentro de mí y me ayudó también a ir detallando cuál era ese propósito que yo tenía. Porque yo quería trabajar en la ONU porque yo quería, como quien dice, transformar el mundo. Me acuerdo que era lo que pensaba o lo escribí en algún lugar, que yo lo que quería era transformar el mundo. Pero, ¿cómo lo haces? Entonces pienso que tanto la mentoría, tanto el liderazgo como el hecho de transmitir conocimiento son formas en las que transformamos el mundo directamente. Puede sonar cliché, pero la forma directamente en que se transforman los escenarios sociales y demás es a través de la educación. Y la mentoría es una herramienta precisamente
es un rol de transmitir esos conocimientos, pero que va muy alineado con este tema del liderazgo. Pienso que se equilibran el uno al otro, porque definitivamente que para guiar a otras personas, para ser un mentor, tienes que ser un líder, tanto para ti como para esas otras personas. Y como notamos, parte de lo que conversamos al inicio empieza a tener sus respectivos espacios, o diría, las piezas del rompecabezas empiezan a tener el orden, ¿verdad, licenciada? Porque lo mencionábamos al inicio y tal vez no habíamos llegado a este punto donde vemos la importancia tanto de el líder, el cambio de actitud, la transmisión de conocimientos y al final vemos la importancia del todo, el conglomerado. Y eso es algo que sabía que nos podía comentar al respecto. Háblanos un poco más del proyecto que usted lleva a cabo en la actualidad y que sabemos está generando una aceptación muy importante y de forma positiva, porque si hablamos de liderazgo, hablamos de seguridad, hablamos de perseguir algún tipo de sueño, uno de los seres más importantes que en la actualidad, hasta hace unos años, carecía de este enfoque y de esta oportunidad eran las mujeres. Y que hoy sabemos que está realizando una labor importante y nos gustaría que nos hablara un poco de ese proyecto que usted está llevando a cabo. Bueno, todo empezó el año pasado con otra mentora, porque yo empecé a indagar en esto del liderazgo, quería crear algo, y cómo, digamos, me hice una promesa a mí misma, porque apliqué para una beca el año pasado y la beca no me salió. Entonces yo me había prometido que si la beca no me salía, pues yo tenía que ya iniciar algo para mí, porque ya llevaba 10 años trabajando en una compañía de manera remota, donde me di cuenta pues que ya no iba a avanzar más. Entonces mi decisión fue trabajar alineada a un proyecto que fuera para mí, pero que me permitiera precisamente transmitir conocimiento a través de, digamos, esta estructura. Pero en ese momento yo no sabía qué estructura, así que me tocó buscar, empecé a indagar acerca del liderazgo con las mujeres, eh, porque ya conocía a John Maxwell, fue una de, digamos, de esos mentores que utilicé cuando empecé a dar clases, porque también empecé a dar clases de motivación y liderazgo, pero yo decía, no hay mujeres en este campo del liderazgo, ¿cómo las ubico? Entonces empecé a indagar, empecé a ver estos procesos de mentoría y demás, y yo me ubiqué particularmente con la mentora Catherine Boyce, que ayuda a muchas personas a estructurar sus negocios de manera honesta, con un enfoque de virtualidad para poder ayudar a digamos, un sector más amplio. Así que me llamó mucho la atención este programa que ella tenía y pues ingresé, aprendí cómo crear este proyecto, este negocio, que viene siendo un programa que se llama Líderes Profesionales y está enfocado precisamente en ayudar a mujeres profesionales que desean potenciar su liderazgo, su inteligencia emocional. Yo precisamente busco a través de este proceso de transformación darles a esas mujeres herramientas para gestionar el mundo en el que vivimos, tanto a nivel personal como a nivel profesional, porque como indica, hace algunos años quizás no había esta oportunidad y me doy cuenta mucho a nivel educativo porque una de las cosas con las que más lucho es que muchas de las jóvenes les cuesta dar su opinión. O sea, qué difícil es que estas chicas den su opinión acerca de cualquier tema. Y es algo que he visto como replicarse. Entonces yo decía, pero aquí, ¿cuál es la falla? ¿De dónde viene eso que sea tan difícil? Y entonces me he dado cuenta que hacen falta las herramientas, hace falta el conocimiento para aprender también lo que son las, digamos, llamadas habilidades blandas, aunque ya ese término ha sido modernizado por Power Skills, que suena mejor, suena más empoderador, diría yo,
que son estas habilidades que nos permiten precisamente gestionar o comunicarnos, trabajar en equipo y demás. Y mi programa va muy alineado a eso, porque el liderazgo no funciona sin estas habilidades. El liderazgo no va a funcionar si no te comunicas efectivamente, asertivamente, no va a funcionar si no sabes cómo tomar decisiones, si no sabes cómo gestionar un equipo, si no sabes cómo inspirar y motivar a un equipo. Y no solamente un equipo, también puede ser una comunidad, un grupo de trabajo, un grupo de investigación, porque es algo que se aplica en diversos escenarios, incluso a nivel personal. Entonces, el programa va enfocado en eso, precisamente darle estas herramientas a las mujeres para que desarrollen estas habilidades y esto les permita alcanzar sus objetivos tanto profesionales como personales, porque lo que todos buscamos es una vida equilibrada y también buscamos tener un propósito, ese propósito que nos lleve más allá, que nos ayude en nuestra vida a ser felices, que fue con lo que iniciamos, a tener esa plenitud y ese equilibrio. Muy importante, me quedo con esa expresión Power Skill, que ese sería un tema de otro episodio, porque es muy abarcador y sería interesante cómo poder explicar en palabras y en términos que pueda ser de interés para las personas que nos escuchan. De verdad, agradecemos, licenciada, que nos haya acompañado en este episodio. Eh, ¿Dónde la pueden seguir en las redes sociales o cuál es el contacto para que las personas, no solamente de Panamá, es muy importante aclarar, ahora con la digitalización y la globalización podemos llegar a muchísimos lugares. Si usted, no importa en qué lugar se encuentre, necesita de estos conocimientos que la licenciada Marta nos ha estado explicando, usted póngase en contacto con ella y tendrá una gran experiencia, como lo ha podido percibir durante todo este conversatorio, de una dama pues profesional y que ha echado hacia adelante, como decimos en Panamá, y en términos sencillos pues se ha educado y ha podido pues, salir y romper muchos paradigmas que muchas veces nuestra cultura nos impone. ¿Dónde la podemos contactar, licenciada? Bueno, tanto en Instagram como TikTok, Facebook, todo está bajo Marta Ríos, mentora. Nada más que va marta.ríos.mentora. Es lo mismo en todas las plataformas. Igual que su sitio web, licenciada, ¿cierto? Sí, también el sitio web. Bueno, el sitio web es un poquito distinto, ahí sería home.martarrios.com. Perfecto, ya lo sabe, home.martarrios.com. Así que usted puede, en vez de ponerse a ver TikTok, que no es que sea malo, porque el entretenerse es bastante importante, pero llenarse de conocimiento, usted que es una dama, que es profesional, es madre, es esposa, pero siente que de pronto hay algo que te hace falta, o usted caballero, que es una persona que siente que algo, hay un pequeño vacío, o usted que es joven, que no sabe a estas alturas de la vida, y no es culpa de nosotros, realmente pues hemos crecido con ese esquema, y romperlo es bastante difícil, pues contacte a la licenciada. Ella con mucho gusto le estará ofreciendo sus servicios y seguramente usted será una persona con una visión diferente de la vida, que hay que disfrutarla, que es muy corta y que también podrá descubrir nuevos potenciales que usted puede tener y al mismo tiempo descubrir y abrazar la vida, que de eso se trata. Licenciada, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Muchísimas gracias a ustedes y un placer. Gracias a usted y gracias a todos los que nos han acompañado durante este breve tiempo y los invitamos a escuchar el siguiente capítulo la próxima semana. Nos escuchamos. Hasta pronto. Hasta aquí este capítulo. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Te invitamos a escuchar los otros podcasts de este canal.